Saludo a todos los hermanos que hace unos días no veíamos. Gracias por saludarles. Bendiciones a todos y a todas, amigos y amigas, los que están a través de la señal de la televisión, internet. Bendiciones, que Dios bendiga mucho sus vidas. San Lucas 19:8. ¿Tenemos el texto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu presencia con nosotros y en nosotros. Gracias por nuestros amigos y amigas en esta reunión, como los que están en casa, tu bendición para todos y todas. Gracias por esta palabra que no regresa vacía. Seré sensible y ruego, Señor, que todos tengamos la sensibilidad y con la ayuda de tu Espíritu Santo seamos edificados en esta palabra. Palabra viva, palabra eficaz, palabra que tú respaldas con las señales que la siguen. En el nombre de Cristo nuestro Señor oramos, y la iglesia del Señor dice amén y amén. Tomando el testimonio de la verdadera conversión, el milagro del nuevo nacimiento, como resultado de un arrepentimiento sincero, o como podíamos decir entre nos, arrepentido de corazón. Diga conmigo, arrepentido de corazón. Se ha dicho y lo creemos que el arrepentimiento es el primer paso importante en el pecador que da hacia Dios. Es decir, es la ley del Espíritu Santo aplicada a mi espíritu, que debo de estar bien con Dios. Y una manera de estar bien con Dios es tomar una actitud de arrepentimiento, pidiendo a Dios perdón, pidiéndole a Dios gracia y misericordia. Pero esa determinación, porque arrepentimiento es acción, es el reconocimiento que yo he ofendido a Dios. Este reconocimiento de que debo de arreglar mi vida con Dios. Por ello es que el arrepentimiento puede definirse como un pesar verdadero por haber ofendido a Dios y una decisión sincera de hacer un esfuerzo por dejar el pecado. Ustedes, los que llegaron en el estudio doctrinal, me escucharon cuando compartí de lo que es el acto de justificación. Cómo Dios nos justifica por fe en Jesucristo. Y que por vida el antes, con muchas cosas que no queremos recordar, reflexionamos y nos damos cuenta que el Señor dice de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Siempre el antes existe, pero el después es importante ante los ojos del Señor. ¿Cuántos le dan gloria al que vive y permanece para siempre? El antes de Zaqueo, ustedes lo conocen. Lo conocemos por el relato bíblico. Y cuando uno estudia su biografía, verdaderamente no se separa del testimonio bíblico, porque la Biblia dice la verdad. Entonces, pero lo bueno es que ese arrepentimiento de todo corazón y ese milagro del nuevo nacimiento, ese acto de justificación, reflejó en un acto también de santificación. Porque de acuerdo al testimonio de Zaqueo, por su actividad cotidiana o laboral, donde correspondía cobrar impuestos, como representante de las autoridades correspondientes de esa época, parece que Zaqueo cobraba más de lo que correspondía de la parte legal. O sea, padecía de la avaricia y de la codicia.
que la codicia es querer tocar lo que no le corresponde. Y la avaricia es que yo quiero satisfacer mi ego. Pero qué bueno es que en él se identifica eso. Dice que cuando llegó Jesús a aquel lugar, a la casa de Zaqueo, por la zona de Jericó, dice que mirando hacia arriba le vio y le dijo a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador por su conducta. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se los devuelvo cuadruplicado. El Señor no lo estaba maltratando, como algunas veces para que la gente logre, dice, comienzan a decirles, como dicen, a sacarle los trapos al sol, ¿vea?, para ver si reacciona, y la gente no reacciona. Y dice que así es mi vida y punto. Pero no así cuando el Señor Jesús habla. ¿Cuántos decimos amén? Es que Él habla al corazón. ¿A cuánto nos ha hablado el Señor? Al corazón. Pero ¿dónde nació? De esa actitud de arrepentimiento. El Espíritu Santo, como dice el capítulo 16, versículos 7 y 8 de Juan, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, hablando del ministerio del Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo aplica la palabra a la vida del ser internamente, a su espíritu, y es ahí donde uno siente la necesidad de pedirle perdón a Dios. Pero tiene que ser un arrepentimiento de corazón, es decir, con el gran deseo: te falté, te he fallado, pero ya no quiero fallarte. Quiero un cambio de conducta. Por ello es que también hemos dicho que no es un arrepentimiento por las consecuencias que me vienen después de una desobediencia. Digo, me arrepiento de haber tomado una copa, porque en esa borrachera perdió sus documentos personales, la licencia, y dice, me arrepiento. Claro, tiene que pagar el precio de su desvío, de desobediencia a Dios. Y dice alguien, me arrepiento de haberme casado, porque en vez de vivir en paz vienen los conflictos. Mejor hubiera esperado un poquito de más tiempo. Mejor le hubiera pedido a mi novia que esperáramos un poquito de más tiempo, hubiera ahorrado más, y de esa manera es bueno dar inicio a una de apertura, por supuesto, de un hogar sin deudas. Vale la pena. Vale la pena. Pero dice, de la niña también dice, me arrepiento. Él, cuando no se había casado conmigo, no me celaba. Sí. Y ahora casi me ha puesto una cámara. Se sufre. Yo pienso que aparte que donde hay celos, iras y contiendas, te contrista el Espíritu Santo. Pero creo que no, un hogar así no puede. Pero cuando dice me arrepiento, es el resultado de algo que hicimos no en el tiempo de Dios y no a la manera de Dios. Pero ya firmó, y lo mejor, mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Ve ahí a restaurar, buscar la manera, el apoyo de Dios. Dios mío, hicimos algo no correcto. Señor, ayúdanos. Queremos ser mejores. Porque uno puede equivocarse de carrera, de profesión, pero nunca tomar una decisión en su pareja. Y como ese es el problema del día, la familia, recuerden que es la institución que Dios estableció sobre la faz de la tierra y la bendijo
pero el enemigo de nuestras almas busca cómo afectar la familia. Un ejemplo es el texto que hemos leído. Si ustedes se dan cuenta que los vecinos murmuraban, veían mal a Zaqueo, Zaqueo tenía una familia. Y si yo le pregunto a los hijos, ¿les gusta a ustedes cuando dicen algo en mal de tu papá? Y los hijos dicen, si se mete con mi papá, sobre todo cuando ya son mayores, el que se mete con mi papá y se mete conmigo. Y lo mismo. Ni un papá, ninguna mamá le va a gustar que maltraten a sus hijos, no, dice. Yo pongo hasta mi vida y confío. Y ahí estamos hablando de sentimientos. Sin embargo, cuando encontramos el arrepentimiento de la parte espiritual, tiene que ver en reconocer que todos hemos pecado, que hemos ofendido a Dios y que los momentos adversos que enfrentamos en la vida es el resultado mismo de la naturaleza pecaminosa que poseemos los seres humanos. Pero a Dios gracias, con la ayuda bendita del Señor y la obra del Espíritu Santo, usted como hombre y usted como mujer, tú puedes ser un hombre nuevo y una mujer nueva en las manos benditas del Dios Todopoderoso. Y el ejemplo lo encontramos aquí. Amén, lo encontramos en un hombre que reaccionó y dice, si he defraudado a alguien, yo lo devuelvo. Si hablan en mal de mí, pero no hablan porque estoy haciendo lo que dicen. Si no, voy a vivir diferente a lo que digan para que se den cuenta que Dios puede cambiar. Lo mismo sucedió con una señora que tenía muchas dificultades morales, sociales, espirituales en Samaria. Pero un acto de arrepentimiento, que arrepentimiento es acción. Ven ustedes que el testimonio de ella también impregnó en Samaria y podíamos decir que fue la primera mensajera del Evangelio de Cristo en Samaria. O sea que vamos siempre con miras hacia futuro. Ya el Señor comenzó la obra en mí y la va perfeccionando cada día. Trataré siempre de ser muy cuidadoso en las decisiones que voy a tomar. Si me equivoqué en algo, no me vuelvo a equivocar. Aprendí, y para no estar ahí, como veníamos diciendo en la primera participación, con ese remordimiento de conciencia, con esta culpabilidad de conciencia y, como nos dicen, pena moral, trataré de descansar en las promesas de Dios, en creerle a Él y enfatizar que yo me he arrepentido de todo corazón, como cuando David infringió la santa ley de Dios. Él dijo, yo reconozco mis rebeliones. Sí, yo la reconozco. Pero algo te pido, Señor, examina mi corazón. Límpiame más y más. Es una actitud de arrepentimiento para no seguir haciendo lo que se hizo, se aprendió, como dice en la lección. Pero como reitero, aparte de ese acto de confesión de corazón, hay que darle vuelta a la hojita. Y no solo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, sino también poner por allí el texto, mas los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, dar gracias a Dios en todo. Gracias por darle esas palmas al Señor. Claro que sí, Dios me está dando una oportunidad. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el arrepentimiento de corazón, de una manera sincera, tiene que ser siempre perseverante. Por no tener siempre esta naturaleza humana, en más de una ocasión, como lo dijimos en la primera participación, alguien puede darte un mal ejemplo, o tú puedes oírles frases como le tocó a un miembro de
dos miembros que asistieron a un culto. Y se encuentra en el capítulo 18 de San Lucas, versículos 10 al 14, donde había una actitud correcta y una actitud incorrecta. Los dos estaban orando. Sí. Y es donde uno debe ser cuidadoso, como les dije al inicio de mi primera participación. Sigamos los pasos de Jesús, porque en Él encontramos perfección. ¿Qué dice San Lucas 18, 10? Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Luego veamos la oración del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como ven ustedes, la actitud del fariseo es un acto de confesión y de arrepentimiento no correcto, porque está bien que él no robara. Dice él: vea, no soy como los otros hombres. Está bien que no robara, está bien que no practicara la injusticia, está bien que no adulterara, y está bien que ayunara, que diera sus diezmos, pero eso no le impedía a él que reconociera que era pecador. Decía: yo no soy como los otros hombres, ni como este. Sin embargo, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba. Sé propicio que yo soy un pecador. Dice que una niña estaba en oración, como ilustración, reforzando el texto. Y ella oraba con sus papás. Y la niña dice: Señor, perdona mis pecados, porque soy una grande pecadora. Se quedaron los papás diciendo eso. Pero es que la niña se porta bien. Lo que la niña estaba revelando es que sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Es como que nosotros nos olvidemos de las necesidades de otras personas. Y yo un día, yo no nací cristiano. Nadie nace cristiano. Nadie va a ser salvo por herencia porque mamá y papá son cristianos. No. Cada persona tiene, en su determinada edad, tiene que tomar una determinación en reconocer que necesita hacer una confesión de fe con un corazón sincero, arrepentida o arrepentido, buscando el perdón de sus pecados. Eso es de vital importancia, porque actitudes como las que vemos aquí son comunes. Que no debía ser así. Por eso lo estamos tratando de reconocer que tenemos que tener un corazón arrepentido, pero en una manera sincera. Eso nos ayudará para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Nuestro carácter tenga cambios, de ser personas demasiado arrogantes a ir siguiendo los pasos de Jesús. Con tanta lucha interna que hay, y hay veces que batallamos, alguna razón hay, pero cuando damos el lugar y reconocemos que la Biblia dice
que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿por qué no tratar de tener sensibilidad, doblegarnos y antes de hablar, pensar primero lo que vamos a hablar? Porque muchas veces hacemos confesiones y no tenemos cuidado. Cuando alguien le dice, ¿me prometes esto? Sí. Y después dice que yo no sé, no pensé para decirle sí. Por eso es que dijo Pablo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso es que dice Job, hablando de esa parte que a muchos los va a sorprender, que la Biblia dice que toda palabra ociosa que el hombre hablase, de ese dará cuenta. Caín tuvo oportunidad de arrepentirse, sí, pero no se quiso arrepentir. Saúl tuvo oportunidad de arrepentimiento, sí, pero no se quiso arrepentir. Ananías y Zafira, una mentira lo llevó al infierno, porque no se quisieron arrepentir. No así Simón, que creía que con dinero se compraban los dones del Espíritu. El apóstol, sin mandar un juicio, le dice: busca el perdón de Dios y arrepiéntete. Eso es otra cosa, porque una cosa es aceptar que somos humanos y que necesitamos de Dios, y cuando se hace algo que no es correcto, no señalar a otros, hombre, si no lo obligaron, pues. Porque alguien también dice: ¿y de qué me voy a arrepentir yo? Si yo no he hecho esto ni lo otro, pero es pecador. La Biblia dice: todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Por ello es que en Hechos 17, 30 y 31 encontramos nosotros el testimonio de la ordenanza establecida por Dios sobre el arrepentimiento. Hechos 17:30 dice: pero Dios, diga conmigo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. O sea, hoy Jesucristo es nuestro abogado, un día será juez. Por eso es que Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús dijo: el que honra al Hijo, honra al Padre que le envió, porque el Padre nadie juzga, sino todo juicio dio al Hijo, porque es a quien rechaza la gente. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo murió una sola vez, el justo por los injustos. Su santo evangelio, pregonado por él mismo, en Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al evangelio, no a una religión. Porque el evangelio te enseña que lo que tenemos que obedecer es lo que dice la Biblia. El manual de nuestra vida diaria es la palabra de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Es, como dijo David: lámpara a mis pies, lámpara a mis pies tu palabra. Tu palabra es como lámpara a mis pies en mi diario caminar. O sea, desde que iniciamos nuestra vida estamos pensando en hacer el bien, en nuestros ejercicios laborales, siempre con mira de hacer el bien, con una visión de servicio, no con una visión primero del dinero. Sí, porque el que va primero con la visión de dinero, si no le sale el salario en la fecha, que es responsabilidad patronal, si no le sale el aguinaldo en la fecha, claro que es responsabilidad patronal, pero algunas veces las economías no prestan a estar al día con algunas cosas, que debía de ser así. Pero
hablando nos entendemos. Hablando nos entendemos. Cuando Jesús vino a esta tierra, no vino por tu dinero, no vino por tus bienes, al final le pertenecen a Él. Él vino por lo importante que es tu vida, por el valor de tu alma, que no costó oro ni plata, costó la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cerrando el fariseo, él llegó justificándose por lo que hacía y no por lo que creía. Porque él le dice a Dios, yo hago esto, yo no soy como los demás, yo hago esto, ni como este compañero mío de iglesia. Tratando de justificarse por lo que hacía y no por lo que debía de creer. Porque la vida cristiana no es por lo que tú veas, es por lo que tú crees. Tú crees que Jesucristo murió por tus pecados, resucitó el tercer día y ascendió a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por nosotros en la gloria. Claro que sí, eso lo dice la palabra, no podemos palparlo, pero tenemos una esperanza, que ahora gracias a Dios somos sus hijos e hijas, pero no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. ¿Cuántos dicen amén todavía? Por ello es que es tan importante ver lo que el apóstol lo dijo, aprovechando bien el tiempo. Cristo lo enseñó y hubo un muchacho joven que en los últimos momentos de su vida aprovechó el tiempo. El otro nómano, arrogante. Jesús murió en la cruz y habían dos hombres, dice la Biblia, dos malhechores. Uno permitió que la ley del Espíritu aplicara, el otro no, arrogante, duro de corazón. Si eres hijo de Dios, le dice, sálvate a ti y salvarnos a nosotros. Como dando órdenes. A Dios no se le puede dar órdenes. A Dios le suplicamos, porque somos sus hijos. A Él le pedimos que tenga misericordia de nosotros, que intervenga a favor de este país, que lleva el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que ya la muerte de los jóvenes, de niños y de la familia salvadoreña, Dios intervenga, porque Dios puede hacerlo, porque nada hay imposible para Dios, pero hay que también pagar un precio. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, o sea, de sus malos hábitos, de esa vida muy descuidada, muy indiferente, de esos señalamientos, de acusación, etcétera, etcétera, si se apartaren de sus malos caminos, yo, dice, huiré desde los cielos, le voy a perdonar sus pecados, pero también voy a sanar su tierra. ¿Cuántos bendicen a Jesús todavía? Ahí estamos. El que se enaltece, dijo, será humillado, pero el que se humilla, tener altecido. Dios tiene su tiempo. Dios atiende al humilde y mira de lejos al arrogante. Por ello siempre no me aparto de reiterarles, sigamos los pasos de Jesús. Como dijo Juan, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6. Me encanta esto, pero también hay que tomar en cuenta, Dios dice esto, pero no te obliga. Dios no te obliga porque te ha dado libre albedrío. Es cierto que dice el texto, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Qué es justicia divina? Dios siempre hace el bien. Dios siempre hace el bien. Hay justos que hacen obras de injustos, y es ahí donde vienen los tropiezos. Pero en medio de cualquier tropiezo que haya, de un mal testimonio o de alguien que todavía es afectado por la arrogancia, te ignora, como los que van entrando al cine o al circo, que van entrando
Y ahí no le dicen ni buenas noches, ni buenas noches. Aquí se pide, por favor, que cuando veamos nuestros hermanos servidores y servidoras o alguien que está cerca por ahí sirviendo, por lo menos, si no le quiere decir Dios lo bendiga, dígale buenos días. Porque en una cosa sencilla mostramos que somos arrogantes. Lo que sucede es que así vivimos en la casa. Así vivimos. Así nos acostumbramos. Sí. Y algunas veces como padres exigimos que nos respeten, pero nosotros no respetamos. Por eso es que Jesús dijo, así como ustedes quieren que los hombres hagan contigo, hagan ustedes con ellos. Si ustedes desean que sus hijos los respeten, respétenlos ustedes primero, porque al final la razón de ser hijo comenzó con ustedes, de ser padres. Pero gracias a Dios que allá en el hogar los nombres cambian, pero en la iglesia no cambian. El nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un nombre que es sobre todo nombre, por lo cual, como Él fue obediente y obediente hasta la muerte, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Pedro dijo, no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podremos ser salvos. ¿Cuántos le dan gloria y honra al Señor? Y ahí la necesidad de que tarde o temprano se va a cumplir lo que dice la Biblia. Tarde o temprano el desobediente será castigado. Por ello es que somos llamados a ser hijos obedientes. No os conforméis de los deseos que antes tenía, sino que como hijos obedientes, sed santo en toda vuestra manera de vivir, así como aquel que nos llamó. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es consagración. Desde tu coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, le perteneces a Dios. Tú eres un santo de Dios, eres una santa de Dios. Entonces tenemos que comportarnos, nuestra manera de actuar tendría que ser como el vocabulario de Jesús, que de su boca nunca salió maldición. De su boca nunca salió palabra que dañara ni acusara. Por eso cuando aquella mujer lo acusaron los fariseos, primero dijo, si alguno se consiente sin pecado, sea el primero que arroje la primera piedra. Porque casi siempre los jóvenes siguen el ejemplo de los ancianos. Y los más acusadores eran los ancianos. Pero cuando Jesús, que conoce el corazón, dijo, si alguno se consiente sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mire, ¿quién les dijo que la botaran? Ese montón de piedras se hubiera ocupado para empedrar la calle. Y le digo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Sí, pero de apelamos. La Biblia dice que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de sí. Por ello es que el texto es claro, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando a todos fe con haber levantado de los muertos. Quiere decir que Él no está vivo, o Él no está muerto, perdón, Él vive y permanece para siempre. Y si Él vive, porque Él vive, también nosotros viviremos. Denle estas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Por ello es que algunas veces respetamos a las personas que dicen, es que yo no siento nada. Pero permíteme, eso de no sentir nada se llama dureza de corazón. En el capítulo 2, versículos 4 y 5 de Romanos, dice así. Romanos dice, el capítulo 2, versículo 4 y 5 dice así. Sí, es bueno ir a la escritura, dice así. Si uno lee del versículo 2, dice, por lo cual, te estoy diciendo 2, 4 y 5, pero voy a leer del versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. He ido a esto porque el Evangelio produce fe. Y eso es que yo no siento nada, dice. El Evangelio no es por lo que tú vas a sentir. El Evangelio apoya lo que tú vas a creer, porque el justo por la fe vivirá. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Usted vea que usted puede entender un poquito más, porque a usted no lo obligaron que aceptara a Jesucristo. Usted lo sintió, el Espíritu Santo lo ayudó a creer. Ese intelecto accionó, tocó la parte emocional, y la parte emocional tocó la parte de la voluntad y voluntariamente accionaste. Y como dijo Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces es una obra espiritual. Por eso es que el arrepentimiento sincero o de todo corazón lo predicó Jesucristo, lo predicó Juan el Bautista, lo predicaron los apóstoles. Pedro dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Porque en ese acto de arrepentimiento actuó el Espíritu Santo produciendo fe, se verificó el milagro del nuevo nacimiento de justificación y luego lo que nos enseñaban el domingo reciente, las tres bases de la santificación inmediata. Pero es cuando la persona recibe a Cristo, como el hombre, el muchacho que le dijo al Señor, mientras aquel lo injuriaba, duro de corazón, hubo uno que fue sensible y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Es decir, gracias por darle esas palmas. Nunca se complique la vida. Porque muchas veces nos complicamos la vida cuando después de aceptar a Jesús, lo hicimos de todo corazón, aparecen por ahí los tropiezos, ¿verdad? No se te nota, vos. Te ve el corazón. ¿No? Ya dicen que ya naciste de nuevo, pero te vimos así, con el mismo cabello, con las mismas camananzas, etcétera. Y comienzan a querer provocar o afectar nuestro principio. Usted tiene que ser sabio. Tiene que ser sabio. Porque el sabio ve el mal y se aparta. Y sin despreciar a esa amiguita, ese amiguito, esa amistad, si me provoca a mí comentarios en contra de mi fe, alto, mire, oiga, deténgase. Porque el único que conoce su corazón es el Señor a quien usted se lo entregó. Él escudriña en nuestros corazones. Y claro, esos son los primeros pasos. Desde que tú recibes a Jesús con un corazón arrepentido, Dios te ve como que nunca pecaste. Porque la sangre de su Hijo te limpió de todo pecado. Si lo crees, darle esas palmas al Señor para la gloria de su nombre. No podía ser posible que por ignorancia o por alguna debilidad quizás cometaste alguna falta o le faltaste a Dios, pero no lo encubres. No te hace como dicen no. Porque el que cubre su pecado no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Porque si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para limpiarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
hijitos míos, dice Juan 2, primera, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Claro, si por alguna debilidad o un descuido faltaste a Dios, levántate. Y lo primero que tienes que hacer es confesarle al Señor y pedirle no volverlo a hacer. No volverlo a hacer. Porque la Biblia dice que si 7 veces el justo cayere, 7 veces Dios le levantará. Porque si alguien te ofende, todavía vas a sentir. Te vas a sentir, si alguien te ofendió o ofendió a tu familia, eres un ser humano y te vas a sentir incómodo. Por eso es que la Biblia dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque todavía somos seres humanos. Pero tratar de, evitar que en el terreno de Dios, en este templo, no haya pecado encubierto. Pues encubierto, o sea que tú lo estás guardando por allí y te estás maltratando tú mismo. ¿Por qué no se lo confiesas al Señor y comienzas a decir: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado? Él me limpia de toda maldad. Termino con esta ilustración del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, versículo 17 al versículo 20. El testimonio del hijo pródigo. 15. Lucas 15 dice así: Lucas 15, versículo 16 al 20. Vamos, dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17: y volviendo en sí. Eso es su mente. Porque cuando tú has nacido de nuevo, comienzas a reflexionar, tu mente, tienes la mente de Cristo. Ya tienes la palabra. Y dice que volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Aquí vemos al muchacho, ese pródigo tiene una figura del pecador. Se dice entonces, de acuerdo a usando este término, que la relación del arrepentimiento sincero con la naturaleza humana se ilustra claramente en la historia del hijo pródigo. Esas 3 fases: el intelecto, el hijo pródigo triste y decepcionado, volvió en sí. Porque nadie que haya nacido de nuevo y se aleja de las cosas de Dios te va a sentir feliz. No. Es que hay algo en su vida. Disfrutó de gozarse con los que se gozan, y por una amistad provocada por el mal o por malos hábitos y muy cerquita, no estaba preparado para seguir viviendo como antes. Hay que guardar distancia. Por eso es que dice el proverbio: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, te estás joven, date gusto. Muchos de los que decían: todo joven me va a dar gusto, están sufriendo ahorita en el infierno. Y allá no hay carnavales, en el infierno no hay carnavales. En el infierno no hay parrandas. En el infierno no hay cantinas. Allá hay parranderos que nunca se quisieron arrepentir de su pecado. Allá hay cantineros que nunca se quisieron arrepentir de sus pecados. El infierno se compara como el lugar de crujir de dientes, el fuego que nunca se apaga. Es dolor, es aflicción, es desesperación, y no hay ninguna oportunidad de salvación.
Porque el momento que la persona muere, se terminó la oportunidad. Por eso es que dice el texto que tú, por la dureza de tu corazón, atesoras para ti mismo ira para el día de la santa ira de Dios. Porque Dios ha establecido un día juzgar a aquellos que nunca quisieron arrepentirse, que nunca hicieron con Dios, pero sí hicieron arrepentimiento. No lo hago mientras estoy en el hospital, mientras estoy en asistencia médica, mientras no restaura su salud, no sigue haciendo lo malo que siguió haciendo. Pero si se pidió perdón a Dios y arrepintió, quizás a los minutos antes de morirse le dice a Dios: perdóname, me arrepiento, fui hipócrita, fui traicionero, fui rebelde, asistí a la iglesia y en vez de ser de bendición fui tropiezo para varios. Aun cuando sea en el último momento ya para morirse, Dios le perdona. Dios le perdona. Y aun cuando aquel estaba presto para llevártelo al fuego que nunca se apaga, estaban también los ángeles del Señor diciendo: Él da oportunidad. ¿Por qué? Porque un día estuve en la iglesia, nació de nuevo, lo selló el Espíritu Santo, pero no quiso separarse completamente de los malos hábitos y de las amistades que provocan a seguir en la misma maldad. Por eso es que dentro del Evangelio se dice este punto: primero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene que ser primero en todo. Él tiene que ser mi vida, tiene que estar grata con Él. Muchas veces con algunos voy a quedar mal, pero si quedo bien con Dios primero, no puedo quedar bien con uno de la tierra y mal con Dios. Tiene que ser Dios primero. ¿Por qué? Dios siempre me ha hecho bien. Al muchacho pródigo los amigos lo dejaron abandonado. Al muchacho lo dejaron, como dicen, pelado, con deseo de ver cómo comía, pero había malgastado el dinero. Pero tenía un sentimiento paternal. Y dijo: en la casa de mi padre. Comenzó a recordar que es lo que reacciona muchas veces cuando alguien siente que, porque el oído, dicen que el sentido del oído es uno de los últimos sentidos que sale del cuerpo. Por eso es que hay personas que cuando está diciendo: mira, le dice, ya le aceptó al Señor. No, pero fue varias veces a la iglesia. Si tenía Biblia, él está oyendo. Mira, le dice, pero el pulso se le está terminando ya y cuando voy a decir así, sí, cuando siente así, sí, pero yo le dije que si no estaba perseverando, en el momento de morir se acordara que ahí se determina en el momento de morirse, o irse al infierno o irse al cielo. Porque ese 15 días andaba bueno, le dice, y los otros 15 días borrachito. 15 días vivía en paz con la mujer y los otros 15 días peleando. Sí, pero yo le aconsejé, le dice, que si cuando le tocara partir no se estaba bien con Dios, y aquel oyendo ahí. ¿Y a dónde lo van a enterrar? Bueno, en el general o en un especial, o en jardines. Él está oyendo todavía. Sí. Sí. Entonces, en ese acto que ya no puede seguir fornicando, ya no puede seguir adulterando, ya no puede seguir haciendo cosas que dañan, porque ya va para el cuerpo a la tumba y le dice al Señor ahí, quizás como el que estaba en la cruz: acuérdate de mí, Señor. Yo estuve perseverando, tuve privilegios en la iglesia, pero me porté mal, porque el pecado mata. Y este cuerpo no es para echarle todo lo que queremos al estómago, o ver todo lo que queremos ver, o oír todo lo que queremos oír, ¿no? ¿Sí? Murió, pero aprovechó su última oportunidad, le pidió perdón a Dios y se arrepintió. Sin embargo, hay oportunidades. El caso es de dice, bueno, estoy joven. Comenzó a usar la mente y dijo, yo tengo un buen papá, allá me daba gusto,
Eso de recordar lo bueno de su padre y de los grandes beneficios que había servido, tocó sus emociones. Y dijo él: no hay otro padre como mi padre. Yo me levantaré, le voy a decir a mi padre que no me tome como su hijo, que no que me tome como uno es su siervo. Y dice que al pensar, ese pensamiento de bien tocó sus sentimientos, sus emociones. Y sus pensamientos, su intelecto y sus emociones tocó la voluntad. Y dijo: iré a mi padre. Y luego dice el versículo 20: me levantaré. No lo obligaron, porque Dios siempre está con sus brazos abiertos, pero depende de ti. Si tú eres una persona agradecida, que reconoces que Dios nunca te ha hecho un mal, Dios siempre te ha dado bien, te dio a su Hijo para que tú creas en Él y creyendo en Él tengas la vida eterna, y que aún con desobediencia y consciente de que estás haciendo lo malo, Dios te ha guardado. Entonces por ello es que está diciendo el texto: arrepentidos y convertidos, todavía es tiempo del arrepentimiento. Arrepentimiento es acción. Y así como el pródigo reaccionó voluntariamente, no le importó que su hermano dijera: fin, se acortó. No, le importó los brazos de su padre, le importó el cariño de su papá, le importó el amor eterno del Padre. Ese es tu Dios, y ese es mi Dios, que siempre con amor eterno nos ha amado, y que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por darle esas palmas al Señor. Incline su rostro y diga: gracias, Señor. Un día vine arrepentido de corazón, buscando el perdón de mis pecados. Me perdonaste de todos mis pecados. Ahora vivo para ti. Ahora estoy esperando en tus promesas, que me ayudes a perseverar, que me ayudes a obedecer tu palabra. Quiero seguir tus pasos, quiero mantener actitudes correctas. Para tomar decisiones correctas necesito de tu ayuda. Gracias, Señor, por perdonarme y darme nuevas oportunidades, darme el privilegio de ser coronado de favores y misericordias. Quiero servirte con un corazón limpio. Quiero suplicarte que la fresca unción de tu Espíritu Santo repose sobre mi vida. Y ese Espíritu Santo que me llevó a tus pies, ese Espíritu Santo que aplicó la ley del Espíritu, esa palabra, mi espíritu, y que ahora da testimonio que soy tu Hijo, me ayude a perseverar, me guíe en estos tiempos malos, en estos tiempos vanidosos. Quiero perseverar firme en el camino del Señor. Quiero ser de bendición a otros. Quiero ser de bendición en mi trabajo, en mis estudios, en mi hogar, en mi familia. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por aquellas personas que todavía no han hecho un arrepentimiento de todo corazón, que no ha hecho una confesión de fe en ti, Señor. Quizás sea este el momento propicio en casa o en este santuario. Yo quiero suplicar a todos aquellos, primero como iglesia me ayuden a orar, segundo aquellos que están conscientes que no han hecho un arrepentimiento sincero y que no han hecho una confesión sincera de Jesús en su corazón. Si hay entre nosotros alguna o más personas, quisiera que se pusieran de pie. Jamás olvidará usted este 5 de julio, que fue el día en que usted confirmó su compromiso con Dios. Hay alguien que desea renovar tu vida con Jesús. Yo quiero invitarle a usted, es gratuito. El perdón de pecados es gratuito. Lo único que tú tienes que hacer es hacer una confesión, como lo hizo Zaqueo, como lo hizo la samaritana, y como lo hemos hecho muchos por los siglos que han pasado.
y los que vienen mientras Cristo tarda. ¿Hay alguna persona que desee renovar su vida con Jesús? Podía estar de pie, y para sentirlo con mayor sensibilidad, haga esta oración conmigo. Haga esta oración conmigo. Haga esta oración conmigo. Diga: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por entrar a mi corazón conforme a tu promesa. Gracias por la salvación de mi alma. Gracias por entrar a mi corazón y amarme tal como soy. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Quédese ahí con ella. ¿Alguien más hizo esta oración? ¿Podía levantar su mano donde se encuentra? ¿Alguien más hizo esta oración? Es la oración de confesión. Es la oración de un arrepentimiento sincero. ¿Hay alguien más que hizo esta oración? ¿Hay alguna persona más que hizo esta oración? Es lo que dijo el apóstol: por gracia soy salvo, por medio de la fe. Ese es el paso primordial que damos. Arrepentimiento de todo corazón. ¿Hay alguien más? ¿Alguien? Si no lo hay, entonces de pie vamos a orar. Y si lo hay, bienvenido. Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración: Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente, número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.